Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar de cómo podemos fabricar un producto o una idea que se nos ha ocurrido. Entonces, a lo largo de todo el vídeo vamos a ir recorriendo diferentes temas relacionados con cómo fabricar el producto, desde cuáles son los pasos que tengo que ir dando desde que tengo la idea hasta que ya se fabrica en serie, diferenciar entre cuál es el coste inicial que me hace falta asumir para fabricar el producto y cuál es el coste de producción en serie, que son dos términos que es importante diferenciar. Luego veremos también el gran tema famoso, ¿no? ¿Dónde fabricar? ¿Fabricar en España? ¿Fabricar en China? ¿Dónde merece más la pena? Bueno, pues yo os lo voy a contar con una visión un tanto objetiva y os voy a decir cuáles son los pros y contras de cada una de esas dos opciones. ¿Vale? Entonces, pues si de todas maneras a lo largo del vídeo os quedan dudas, siempre lo podéis poner con algún comentario o escribirnos o llamarnos. Vale, pues lo primero de todo, los pasos que tenemos que seguir para trasladar una idea a convertirla en un producto que se pueda fabricar en serie y yo lo pueda comercializar. Vale, pues bueno, generalmente partimos de una idea, de un producto que se nos ocurre. Y entonces, ¿cómo vamos evolucionando esa idea hasta transformarlo en un producto? Lo primero que es necesario realizar es decir, cuando yo planteo que voy a fabricar un producto, implica que voy a hacer una inversión económica, porque en fabricar voy a tener que invertir un dinero. Entonces, lo primero que debemos de hacer es comprobar que esa idea que he tenido sea única y patentarla. Es decir, me interesa de alguna manera que yo tenga el monopolio en la comercialización de este producto, porque si el producto es bueno, que todos entendemos que cuando eliges una idea la eliges como que si fuese buena, lo que quieres es invertir para poderla vender, y si además te puedes asegurar de que nadie más va a poder venderlo, pues de alguna manera te estás asegurando un mercado, de alguna manera tienes el monopolio de ese producto. Entonces es importante que la idea que haya tenido, hacer un estudio para comprobar que no hay ninguna patente que me vaya a impedir luego venderlo, porque si yo invierto en fabricación y resulta que luego hay una patente que me impide venderlo, puede que haya hecho un desembolso económico importante y no serviría de nada. Entonces, lo primero es comprobar que está libre. Eso nosotros lo podemos hacer a través de los estudios de patentes, entonces si os interesa nos podéis escribir a través de la web. Entonces, imaginémonos que se hace el estudio y sale favorable. Pues lo siguiente ya sería patentarlo, ¿vale? Para de alguna manera tener ya reservada esa idea. Entonces, puedes pensar, bueno, pero ¿cómo voy a patentar el producto si todavía no he definido exactamente cómo va a ser? Bueno, no hay ningún problema. Cuando nosotros preparamos las memorias para las patentes, siempre definimos el producto de una forma bastante amplia, ¿vale? Para cubrir esas posibles variaciones que tú hagas en tu mismo producto y también para evitar que la competencia no pueda variar ese producto y pueda venderlo o pueda copiarte. Entonces, imaginémonos que ya tenemos el producto patentado. Bueno, pues entonces ahora lo que tocaría es hacer la fase de diseño industrial. Es una fase muy importante, generalmente la llevan a cabo, como en el caso de la Fábrica de Inventos, ingenieros o diseñadores industriales. Y el objetivo de esta fase es esa idea que yo he tenido conceptual en mi cabeza, trabajar en cómo mejorarla, en cómo hacerla viable técnicamente, porque igual hay aspectos que yo me he imaginado que luego igual no se pueden llevar a la práctica, o tengo que cambiar un poco los componentes que hacen falta. Entonces, digamos que ahora en esta fase de diseño industrial voy a definir cómo van a ser los mecanismos, los distintos productos que forman parte de mi proyecto, de mi producto, y van a salir de aquí los archivos 3D. Antiguamente, un fabricante para fabricar un producto necesitaba los planos técnicos, ¿vale? Pero hoy en día no. Hoy en día lo que hacen falta son los archivos 3D. Hay ciertos formatos que son estándar, como el formato IGS o otro tipo de formatos, pero digamos que son los archivos 3D. Son unos archivos que el fabricante, a través de un programa, pues va a tener exactamente cómo es la pieza, con sus dimensiones, sus tolerancias. Entonces eso, junto con el material en el que lo vayas a fabricar, pues de alguna manera te define cómo es tu producto. Entonces esa sería la fase de diseño industrial. Y de esta fase vamos a pasar a la fase de prototipo. Es decir, el diseño industrial está muy bien porque ya nos define o traslada un poco la idea que yo he tenido en la cabeza un poco más a tierra, pero
todavía sigue estando en el ordenador ese producto, no lo hemos sacado físicamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un prototipo. Digamos que un prototipo es como la primera unidad física que yo voy a tener de mi producto, ¿vale? ¿Para qué sirve un prototipo? Pues para validar que todo aquello que he diseñado teóricamente, pues luego en la práctica funciona. Y es una fase muy importante, nunca se debe de saltar, ¿vale? Nunca podemos pasar del diseño a la fabricación, porque tú inviertes en un molde, por ejemplo, y luego te das cuenta que el mango tan pequeño no es funcional, que tienes que cambiar las dimensiones. Pues imagínate, no te serviría el molde y tendrías que invertir en otro. Cuando el molde, luego lo veremos, es el coste inicial, digamos, más elevado. Entonces tiene mucha importancia un prototipo para ver defectos, por ejemplo, pues yo sé que hay ciertas partes que tienen que ser más grandes, más pequeñas, o igual vemos que un mecanismo pues no es muy robusto y da fallos, entonces lo puedo cambiar. Es decir, sirve para validar un poco todo lo que yo he tenido en la cabeza y lo he trasladado al ordenador, bueno, pues para comprobar que luego en la práctica, cuando estoy utilizando ese producto, también funciona bien. Entonces es una fase muy importante. Y es una fase, si digamos el diseño está aquí y el prototipo está aquí, generalmente voy a tener que volver a la fase de diseño. De alguna manera podríamos llegar a decir que es un proceso iterativo, es decir, yo hago el diseño, hago el prototipo, detecto fallos o posibles mejoras, lo modifico en el diseño y vuelvo a hacer un prototipo, ¿vale? Hasta que de alguna manera llego a un prototipo de un producto que sea adecuado, que funcione bien, que sea técnicamente viable, robusto, que no lo utilice 3 veces y se rompa, siempre teniendo en cuenta que un prototipo suele ser más frágil que cuando se fabrica, ¿no? Pero de alguna manera, en cuanto llegamos al producto validado, digamos que ya tenemos el prototipo final. Aquí es recomendable también, cuando iniciamos la fabricación de un nuevo producto, solemos tener siempre como varias versiones, ¿no? La versión más básica, que sale más barata de fabricar y tiene unas funcionalidades más básicas, y luego la versión premium, pues dependiendo de la inversión con la que cuentes, pero suele ser recomendable empezar con una versión de un producto más sencillo y cuando ves que se está vendiendo bien y estás sacando dinero, pues reinvertirlo en fabricar un producto más premium. Y entonces, después de la fase de prototipo, nos vamos a la fase de industrialización. Esta es una fase también importante porque te puede ahorrar gastos en la fabricación. Entonces aquí lo que se hace es ver quizás que ciertas piezas se pueden sustituir por otras para que luego la fabricación sea más barata. Vale, pues una vez que hemos acabado la industrialización pasaríamos a la fase de fabricación, donde ya fabricamos en serie y luego ya pasamos a la comercialización. Es decir, fabricamos el producto para luego venderlo y sacar un rendimiento económico de él. Entonces, en la parte de comercialización, aparte de venderlo quizás en puntos físicos, cada vez ya tiene, desde los últimos años, mucho más sentido la venta online, ¿vale? Entonces, puedes crear tu propia tienda online, ¿vale? Pero lo que sí que es muy recomendable es vender el producto por Amazon. Amazon al final es el punto de venta online casi de los más importantes, lógicamente, y es que hay que tener en cuenta que las personas que accedemos a Amazon y ponemos en el buscador de Amazon una palabra, es porque vamos a comprar un producto. Puedo comprar este o puedo comprar este, pero tengo intención de compra muy alta, entonces es un punto de venta que no puedes perder. En ese sentido, nosotros desde la fábrica de Mentos tenemos ya un departamento especializado en ello, que nos hemos ido formando a lo largo de mucho tiempo, donde ya vendemos productos por Amazon, porque nos hemos dado cuenta que al final es una vía muy buena. No dependes tampoco de que una empresa le guste el producto y quiera venderlo o quiera comprarte la patente, sino que ya depende de ti mismo también el vender pues todos los días varias unidades, entonces te va generando un flujo de dinero muy interesante. Y digamos que estas son las fases que debes de recorrer para fabricar tu producto. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, como he dicho al principio, es que fabricar un producto va a requerir por tu parte que hagas una inversión económica. Entonces aquí siempre hablamos, ¿no? Fabrica un producto que puedas permitirte, ¿vale? Entonces hay veces que igual tengo en la cabeza varios productos, pero resulta que no tengo apenas inversión económica que puedo hacer. Aquí tengo dos opciones, o busco un inversor que aporte ese capital, o igual me interesa más licenciar o vender la patente, ¿vale? Pero si resulta que cuentas con algo de inversión, puedes lanzarte a fabricar el producto y a venderlo. Entonces, es importante eso, ¿no? Fabrica un producto que puedas permitirte. Hablábamos de que cuando tienes una idea de un producto, siempre puedes hacer una versión más barata y una versión más cara. Pues te tienes que amoldar un poco a tu inversión para hacer la versión que puedas permitirte, ¿vale? Y que también no arriesgues
no empezar con la versión más cara y luego te des cuenta, por ejemplo, que el producto no se vende como habías pensado. En ese sentido, por ejemplo, para aquellos bolsillos que pueden permitirse una inversión más bajita, siempre hay productos que puedas hacer. Nosotros, por ejemplo, en la tienda de Amazon vendemos esta taza. Al final, en este caso, simplemente lo que hemos hecho es este diseño, que también se puede proteger, está registrado, y es una taza con un diseño diferente, o por ejemplo esta libreta, o un título que vendemos, un diploma. Entonces, la inversión que requiere es muy bajita, pero te permite ya empezar a vender y a sacar dinero de un producto, de una idea que has tenido. Puede ser una idea de un producto nuevo, pero puede ser una taza con un diseño muy atractivo, por ejemplo. ¿Vale? O sea, todo vale, y en este caso la inversión que necesitas es muy baja. Entonces, esto me lleva a hablar de dos términos: el coste inicial de fabricación y el coste de fabricación unitario. Entonces, el coste de fabricación inicial es aquel que tienes que hacer un desembolso pues, para pagar todo aquello que necesitas para empezar a fabricar tu producto. ¿Qué suele ser? Pues dependiendo cómo vayas a fabricar tu producto. Pero en los productos de plástico, por ejemplo, ya le fabriques por inyección, termoconformado, soplado, vas a necesitar invertir en un molde. Un molde al final está hecho generalmente en acero o en metal y tiene la forma la forma de tu producto, ¿vale? Entonces, luego se inyecta plástico fundido y ese plástico adopta la forma y sale tu producto. Por ejemplo, el vasoplato, ¿no? Lo tenemos aquí ya empacado. El vasoplato se fabrica por inyección. Entonces, con estos métodos de fabricación que he mencionado ahora, tienes que invertir en un molde. Un molde puede costar, dependiendo de la complejidad que tenga, pero de 3.000 a 20.000 euros, imagínate. Entonces, ese es el coste inicial tuyo para fabricar el producto. Por eso mismo, hay a veces que puedes fabricar otros productos. Por ejemplo, mirad, tenemos aquí el comprobador de monedas, ¿no? Es un comprobador que te permite saber si una moneda de oro, para los que sean coleccionistas o inviertan en este tipo de metales, saber si es una moneda que es maciza de oro o hay veces que hay falsificaciones, ¿no? Entonces, por el sonido que emite la moneda, que se pondría aquí, te permite saber si es una falsificación o no. Yo este producto le podría haber fabricado en plástico. Lo que pasa es que fabricarle en plástico me habría requerido pues, hacer un molde, pues igual para estas piezas, estas probablemente no, pero bueno, probablemente hubiera tenido que invertir, yo qué sé, de 6.000 a 8.000 euros en moldes. Sin embargo, al hacerlo en madera, no he tenido que invertir en moldes. Entonces, con esto quiero decir que hay veces que si tú no puedes realizar una gran inversión, pues igual puedes buscar otros materiales en los que fabricar tu producto que requieran que tengas que hacer una menor inversión, ¿vale? Entonces, ese sería el coste inicial. Luego, el coste de producción unitario, es decir, cuánto me sale fabricar cada pieza, cada producto. 30 céntimos cada unidad, 1 euro, 20 euros, lo que sea. ¿Vale? Pero son dos costes totalmente distintos. El primero es el coste inicial, es el que más daño hace pagar, ¿vale? Porque es una cantidad más alta, y el otro pues es según voy fabricando, voy pagando, y además son costes más bajitos. Entonces, ¿de qué depende también el coste de producción unitario? Pues del volumen de fabricación. Cuanto más mande fabricar al fabricante, es decir, cuantas más unidades le encargue, este coste de fabricación unitario más bajo es. ¿Vale? Pero es importante conocer esta diferencia de costos. Bueno, ya por último vamos a hablar de si fabricar en España o fabricar en China. Todos tenemos entendido que por lo general fabricar en España es más caro que fabricar en China, sobre todo cuando se fabrican piezas de plástico, ¿vale? Y en cierta manera eso es cierto. Entonces vamos a analizar ahora los pros y contras que tienen fabricar un producto en España o hacerlo en China. Por ejemplo, fabricar un producto en China, ¿no? Pues en cuanto al coste inicial, al coste del molde, de la matriz o dependiendo del producto, ¿no? Es más barato en China, ¿vale? Es decir, un molde puede valer 2 veces, incluso 3 veces menos que en España. Sí que es cierto que luego el coste de fabricación unitario, el que hemos hablado, ¿no? 1 euro cada pieza, por ejemplo. Ese es muy parecido a España. Igual es algo más barato, pero es bastante semejante. Pero donde lo vas a notar es en el coste inicial. Luego, fabricar en España tiene ciertas ventajas también, claro. Generalmente la calidad es mejor, aunque no olvidemos que el iPhone se fabrica en China,
¿vale? Es decir, que en China puedes fabricar todo tipo de calidades. Pero bueno, en España quizás en cierta medida puedes conseguir más calidad más fácilmente. Lo bueno también, como decía, de fabricar en España es el idioma. Es decir, tú con un fabricante español te vas a comunicar en castellano. Con un fabricante en China, pues bueno, o lo haces a través de otra empresa o igual te tienes que manejar un poco más en idiomas. Esto en algunos casos no será un inconveniente y en otros puede serlo. Luego, fabricar en España, pues los costes de transporte de que el fabricante te mande la mercancía son más baratos porque está más cerca. No tienes que pagar aduanas y luego el coste del transporte en sí es más barato. Cuando te lo mandan desde China, pues hay veces que te toca pagar aduanas. Pero bueno, ese sobrecoste puede que te compense el coste inicial, que generalmente es el que más duele pagar, ¿no? Por así decirlo. Y digamos que estas serían un poco las ventajas de fabricar en España. También tienes la ventaja de que controlas más todo el proceso. Al final pues, te puedes acercar un día a la fábrica y ves cómo va el molde, o puedes verificar mejor pues, cómo va la fabricación. Pues en China ya te tienes que ir hasta China, por lo tanto pues ya resulta un mayor trastorno, ¿no? Entonces esos serían, digamos, los pros y los contras de fabricar en cada uno de los países. Digamos que en resumen, en China sale más barato el coste inicial y el coste de fabricación unitario un poquito más barato también. Sin embargo, fabricar en España pues es más sencillo, pues te comunicas en castellano, te pilla más cerca si te tienes que acercar en un viaje, puedes controlar más todo el proceso y luego también das trabajo a España. Entonces, en cada uno de los casos, siempre lo recomendable sería obtener un precio de fabricación en España y otro en China, porque al final siempre decimos, ¿no? La información es poder. Tú pides presupuesto, comparas y dices, mira, por ahorrarme 2.000 euros, pues no me compensa, voy a fabricar en España. Oye, mira, es que me ahorro 20.000 euros en el proyecto, voy a fabricar en China. ¿Vale? Entonces, bueno, con este vídeo he querido explicar cómo fabricar tu producto, cuál es el proceso, cuál es la diferencia entre el coste inicial y el coste unitario y también las ventajas o diferencias de fabricar en China y en España. Os dejo también el enlace a una entrada del blog donde lo explicamos con más detalle y comentamos también, veréis unas infografías de cuáles son los procesos de fabricación para fabricar piezas en plástico o metal y las ventajas o desventajas, cómo es el coste inicial, cómo es el coste unitario. Entonces será interesante que lo veáis. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros. Muchas gracias.